Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta instancia, ¿cierto? Para poder compartir y hablar de temáticas tan importantes como la sociología. Pero para eso contamos hoy día con nuestro profesor, que es Rodrigo Larraín, sociólogo, y que además él se ha especializado en varias materias, pero hoy día nos vamos a abocar en las siguientes preguntas. Una de ellas tiene que ver que, ¿qué es la sociología y para qué sirve en la educación? La sociología de la educación es una rama, una especialidad de la sociología. Debe ser una de las más antiguas, si no la más antigua que se desarrolló, y se preocupa, como todas las ciencias sociales, de estudiar la conducta. Una conducta, en el caso de la sociología, que es producida por varios actores simultáneamente, como por ejemplo un lenguaje, un grupo, una organización, una banda de músicos, una banda de delincuentes, un equipo de fútbol, etcétera. Todo lo que hacemos entre varios actores es una conducta sociológica que se llama interacción social. Y la sociología de la educación estudia la interacción didáctica, la relación que se produce entre el educador y el educando. Porque nosotros no estudiamos solo los establecimientos educacionales formales. Entonces, donde hay un educador, por ejemplo, un jefe scout que le enseña a los lobatos, por ejemplo, un pastor que le enseña los integrantes de su culto, un catequista que le enseña a los niños que se preparan para recibir un sacramento. Todo eso es interacción didáctica, porque hay allí una persona que enseña y otro que aprende. Ahora, obviamente la sociología se centra mucho más en la educación formal, en los establecimientos, y la palabra que usa genéricamente es escuela. Escuela es jardín infantil, educación básica, educación media, educación universitaria y el resto de la educación superior. Para no hacer distinciones porque finalmente el proceso es el mismo. Ahora, también en sociología de la educación uno estudia relaciones particulares que se dan aparte o que rodean la interacción didáctica. Por ejemplo, la relación con los apoderados, la relación con el sistema educativo. Por ejemplo, en el caso chileno, las direcciones provinciales de educación o las direcciones municipales de educación. Y también se estudian las relaciones entre los profesores, que son bien importantes porque finalmente la tarea educativa es una tarea colectiva, no solo por la cantidad de niños, sino porque es todo el equipo de profesores, a los cuales se suman los padres y en otros países, en Chile mucho menos, los vecinos. ¿Mm? Y también la comunidad. Acá hubo una experiencia que se fue perdiendo. La participación, por ejemplo, de los bomberos, la participación de la policía en el caso de la educación parvularia. O sea, la educación es una tarea de toda la sociedad, porque involucra a toda la sociedad. ¿Cuál es por, por qué es tan importante, por qué es tan importante que los pedagogos conozcan esta ciencia? A ver, los pedagogos son una rareza. En Chile existe pedagogía como carrera, en otros países no existe. Personas que tienen otra licenciatura toman algunos cursos de distinta duración y pueden hacer clases en la educación. La mayoría de los países sí tiene educación parvularia, porque se supone, la educación parvularia es una pedagogía joven que debe ser del año 1948 en primer curso, pero tiene esta característica de que la responsabilidad de los que tiene que atender los párvulos es muy grande, por eso se la formalizó. Chile tiene desde el siglo pasado escuelas primarias para preparar para la educación media y el Instituto Pedagógico de Chile, después Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, para preparar profesores de educación media. Chile debe ser el único país que dice educación media, el nombre correcto es decir educación secundaria. Entonces, ¿por qué es importante? Porque los profesores juegan un rol preparando a los futuros ciudadanos. La educación es una actividad bien curiosa porque prepara a personas para algo que viene mucho después en el tiempo. Entonces hay una especie de apuesta futurible. Y por lo tanto los profesores deben entender qué es y cómo funciona la sociedad en la cual están insertos. Tienen que tener capacidad de hacer mejores análisis que lo que hace una persona común. Nosotros esperamos que el profesor pueda planificar sus clases de mejor manera si entiende la sociedad en que está. Entonces, eso es bien relevante, porque no hay un solo modelo.
el profesor es un profesional que debe usar sus conocimientos, especialmente los curriculares, para diseñar la manera como va a hacer las clases. Por eso que hoy día se tiende tanto que, bueno, todos los profesionales tenemos autonomía, pero se le pide al profesor que tenga la mayor autonomía en el diseño de la manera de hacer las clases y de, si no los programas de estudio, a lo menos el cómo va a desarrollar ese programa, de acuerdo a los educandos que tiene. Entonces, no es una cosa menor. Yo puedo tener la mejor buena voluntad, pero no me sirve la buena voluntad porque la educación no es un tema moral, es un tema científico. Hoy día, más que nunca. Ahora, Y ¿por Chile qué? apostó por eso, perdona, Sí. Chile apostó por eso, yo diría desde la independencia. Tanto O'Higgins y antes Carrera se preocuparon del sistema educativo. Por ejemplo, el Instituto Nacional que fundó el Prócer no solo es un liceo, es el Ministerio de Educación, es el Internado Nacional, es el Seminario Mayor y Menor, o sea, es todo. El instituto hoy día es un liceo, pero históricamente fue lo que hizo el gobernante para instalar en Chile un sistema educativo. Y O'Higgins fue la primera persona que trajo un profesor inglés para que capacitara a los profesores en Chile. O sea, la República entendió que la educación era muy importante para que llegáramos a ser el país que fuéramos. Y hoy día pareciera ser que está medio olvidado. Y en la práctica, ¿cómo los pedagogos pueden hacer estos diseños más interactivos, más dinámicos, ¿cierto? Para que el aprendizaje pueda ser más internalizado de ese estudiante que prácticamente quiere conocer a través del maestro y no entrar a una página web o a Google y saber todas las teorías, sino que a través de esta cierta forma que es totalmente diseñada y exclusiva del profesor. Mira, es una pregunta compleja, pero uno puede presentar una aproximación, porque vale la pena que nos preocupemos de ello. A ver, en Chile el profesor se forma para diseñar una clase. Eso es lo que básicamente la responsabilidad del currículum educacional. Entonces, cada profesor debiera preparar su clase. Solo cuando es una persona muy con gran experiencia puede improvisar, porque tiene las capacidades para hacerlo. En todo caso, estos son profesores con gran experiencia. Un muchacho que está recién saliendo de su escuela pedagógica, en realidad mejor que no lo haga. Entonces, allí toman los elementos del currículum, una vieja definición del currículum de que la manera de enseñar toma en cuenta todas las estructuras sociales, la económica, la cultural, la política, incluso, y bueno, y la familiar. Eh, Como no puede hacer eso en términos reales un profesor concretamente, lo que hace, toma algunos lineamientos, o sea, hay distintas teorías curriculares que permiten que las personas escojan, porque está probado. Entonces, hay currícula que operan mejor en Chile, en la ciudad. Hay otros que operan mejor, por ejemplo, en las zonas rurales, o qué sé yo, en el espacio andino, o etcétera. Entonces, ese es el sentido, ahí es donde él hace las adaptaciones curriculares. Entonces, es una verdadera obra, ingeniería, es una obra de arte. Entonces, por eso que los chiquillos la sufren cuando aprenden temas de educación y currículum, porque una de las clases más complicadas es esta, porque tienen que efectuar la planificación para una educación que sea exitosa. Y eso no es fácil. No solo no es fácil, sino que en general es lo que los profesores más enfatizan. Entonces, los chiquillos habitualmente hacen todo lo que no deberían hacer, porque algunos tratan de copiar planificaciones de otras personas, etc. Pero no, el currículo es una cosa bien, bien, yo diría, seria. Ahora, ojo, en los últimos años, y aquí se nota el valor que tiene la sociología de la educación, se ha enfatizado las teorías curriculares, y buena parte de las teorías curriculares han sido desarrolladas por sociólogos. Entonces, eso, por ejemplo, hay enfoques críticos que tienen que ver con la teoría crítica de sociología.
hay enfoques tecnocráticos que tienen que ver con una concepción de la educación de una cierta manera como la investigación cuantitativa en ciencias sociales. El currículum, yo creo que lo que define al profesor como profesor es que sabe currículum, porque el resto son las ciencias auxiliares. Entonces, pero es el currículum y la teoría curricular es la que opte, la que le permite meter estos elementos sociales en su contexto. ¿Cuál es el sociólogo de la educación más connotado y que ha aportado también en estos últimos tiempos? Ha aportado en desarrollo, en educación, también en poder generar En mi un... opinión, es Pierre Bourdieu. Muchos colegas no hallan a Bourdieu como un gran sociólogo, porque los colegas tienden a mirarlo desde la sociología. Pero hoy día todo el lenguaje que usa la educación se debe a Bourdieu. Por ejemplo, la palabra capital cultural, por mencionar solo una. No hay documento internacional referido a la educación donde no se preocupen o donde no le den el valor que tiene este concepto. El capital cultural es lo que define todo el futuro desde la perspectiva de Bourdieu, el el destino de las personas. O sea, es mi capital cultural el que me dice cómo va a ser mi rendimiento o cómo va a ser el destino que yo voy a tener en la escuela. ¿A qué carreras puedo postular? ¿Qué éxito voy a tener académico? Esto es bien importante porque esto permite entender cómo se puede producir la movilidad social en la escuela. La escuela chilena prometió muchas cosas, por ejemplo, mejoras económicas. De hecho, buena parte de la protesta que hemos vivido tiene que ver con esto, porque la promesa de meritocracia que iba a tener la persona por el hecho de estudiar no se cumplió. Es cierto que muchos chiquillos estudiaron, pero también es cierto que la retribución que ellos esperaban era mucho menor que la que consiguieron. Entonces, hay allí un valor, digamos. ¿Cómo yo explicaría esto? Bueno, lo explicaría porque las personas tienen distintos capitales culturales y esos distintos capitales culturales permiten que la gente, por ejemplo, seleccione cuando elige los futuros trabajadores. O sea, es la justificación en buena medida de una cierta discriminación por clase social. Entonces, el capital cultural es lo que define. A ver, el capital cultural es útil simplemente para que las personas entiendan por qué tienen el éxito en la educación en la vida. No vuelve a las personas mejores, como algunos esperan, que a mí me va a ir bien porque conozco y sé cómo ver el concepto. No, eso no se da. Pero sí es bien útil para entender cómo tiene que hacerlo el pedagogo. Eso sí, eso es de gran utilidad. Así que, en mi opinión, Bourdieu, que tiene un apellido tan malamente pronunciado por muchas personas, incluso con capital cultural. Pero para mí es el autor más importante. ¿No? Nosotros los sociólogos somos bien buenos para discutir entre nosotros, entonces yo siempre discuto con un colega, entonces no, pero es un sociólogo menor. Ya, pero es el único que fue capaz de generar un concepto que permite explicar el fenómeno educativo mejor que otro. Entonces, Profesor, bueno, y eso es una mala costumbre de nosotros que siempre discutimos. Ahora tenemos una ventaja, nunca nos enojamos unos con otros porque entendemos que es un debate intelectual.